todos a la distancia. He tenido la oportunidad de visitarlos hace unos años, la pasé muy bien, así que bueno, agradecido por la invitación. Muchas gracias a Manuel especialmente, que fue la que fue la que me invitó en forma personal a acompañarlos, así que bueno, espero ser de utilidad. Vamos a hablar primero de tomosíntesis, vamos a ir directo al grano. Estamos en una época de avance tecnológico violento, ¿no es cierto? Yo me gusta siempre dar el ejemplo de los celulares. Fíjense la tremenda evolución que ha habido a lo largo de no tantos años. Anualmente los teléfonos y los sistemas se van renovando y eso va todo de la mano del adelanto tecnológico. Y lo mismo pasa, obviamente, con los equipos de mamografía que empezaron siendo de esta forma, siguieron con esta. Estos equipos CGR yo los llegué a conocer hace mucho cuando hice la residencia, no quiero decir cuánto, y últimamente, obviamente, equipos de última generación con toda la tecnología y todo lo que eso implica. Y obviamente, uno de esos grandes adelantos, esos saltos, esas evoluciones y revoluciones tecnológicas ha sido la implementación de la tomosíntesis. ¿Qué es la tomosíntesis? Bueno, eh, la mama tiene limitaciones, es una proporción variable de tejido fibroglandular con grasa, eso genera lo que es la mama más o menos densa. ¿eh? Esta particularidad va a hacer en algunos casos el ocultamiento de lesiones y en otro caso puede simular la presencia de lesiones en una mama sana. ¿eh? Esto de ocultar lesiones nos remite mucho a la imagen del camuflaje, donde imágenes de similares densidad pueden pasar desapercibidas, y el hecho de simular lesiones, lo de las sombras chinescas, una misma mano, según cómo se disponga, con la ayuda de la luz, puede generar distintos tipos de imágenes. Bueno, una misma mama, según cómo se comprima, cómo se sitúe sobre el detector, nos puede fabricar o inventar alguna lesión cuando en realidad no hay absolutamente nada. El ocultar lesiones genera falsos negativos, el simular lesiones genera falsos positivos. La tomosíntesis y la mamosintetizada van a generar, por un lado, un aumento de detección de cáncer de mama y por otro lado va a disminuir la tasa de rellamados, o sea, disminuyendo la incidencia de estudios innecesarios. Vamos a hacer una visión práctica de esto. Una de las limitaciones de la mamografía son los BIRAT 0 y los BIRAT 3. Son muy criticados en general por los médicos ginecólogos y los mastólogos. Bueno, la tomosíntesis va a redistribuir esta proporción de BIRAT 0 y BIRAT 3. Los exámenes categoría 0 en mamografía van a pasar muchas veces a ser directamente un 1 o un 2 o un 4 o un 5 sin incluso necesidad de pasar por una fase diagnóstica previa. O sea, directamente una mamografía bilateral puede llegar a ser categórica evitando estudios innecesarios. Este es un artículo que justamente remarca eso. Utilizando tomosíntesis van a aumentar la proporción de BIRAT 2 en un casi 30% y los BIRAT 3 van a reducirse en un 50%. O sea, el impacto que tiene en la práctica es sumamente importante. Acá vemos la redistribución a lo largo de distintos ciclos, distintos años, cómo va aumentando las tasas de BIRAT 1 y 2, cómo los BIRAT 3 van disminuyendo y cómo las biopsias se van manteniendo en una proporción similar, pero con un aumento del valor predictivo positivo de estas biopsias. ¿Qué es la tomosíntesis? Bueno, es una modalidad que va a detectar imágenes de mamografía en una forma 3D, corte a corte. La mama va a estar comprimida en un detector y el tubo lo que va a hacer es bascular, como hacía la vieja tomografía lineal, obteniendo múltiples imágenes. Esta rotación del tubo va a generar una disociación entre los distintos componentes de la glándula. En este esquema vemos que en una incidencia tangencial, una potencial lesión maligna, un nódulo irregular con un componente glandular normal van a quedar superpuestos y no van a ser reconocidos, mientras que esta angulación va a permitir una disociación entre estas dos potenciales imágenes, permitiendo la detección de estos hallazgos. Y acá vemos en otro ejemplo una mama comprimida, lo celeste sería el componente graso, lo blanco el componente fibroglandular y en azul una lesión, un cáncer, ¿no es cierto? Vemos si la imagen la vemos en una única incidencia 2D, con suerte podríamos ver que se asoma una espícula, porque esta lesión maligna va a estar superpuesta con el componente fibroglandular denso, que tiene una misma densidad que el cáncer, mientras que si hacemos corte por corte todo este espesor mamario, en algún punto vamos a pasar por el ecuador de la lesión, pudiendo detectar esa lesión sin ver
todo lo que está superpuesto en una situación alta y en una situación baja con respecto al plano de la lesión. Este es un presidente que tuvimos nosotros acá en Argentina, nefasto, ni lo voy a nombrar, ¿eh? Pero fíjense lo crítica de esta imagen, ¿eh? Este granadero, que es un soldado típico de Argentina, podemos decir que lo está atravesando con la espada. Obviamente la espada está por detrás del presidente en este caso. Obviamente, si nosotros pudiésemos hacer un corte uno a uno, veríamos que la espada está detrás del cuerpo de él y no dentro del cuerpo de él. Eso es lo que nos permite hacer una imagen de tomosíntesis corte a corte. Este es un artículo que recomiendo, compara y evalúa los principios físicos de la tomosíntesis y distintos equipamientos. Hay muchísimas cuestiones técnicas a evaluar, pero no quiero entrar en ese terreno porque es muy áspero, es muy tedioso, hay mucho de física, pero creo que tenemos que entenderlo y nos tenemos que meter un poco en ese ámbito para aprovechar al máximo los distintos sistemas que podamos llegar a tener. Esto es para los radiólogos viejos. Yo estaba en la residencia y me llama un técnico preocupado porque en un cráneo, en una incidencia de cráneo frente, ve esta imagen y realmente estaba preocupado. Un paciente que consulta por cefalea. Bueno, a algunos se le ocurre que puede llegar a pasar. ¿Eh? Esto para residentes supongo que no es, sino para radiólogos de la vieja escuela. ¿Eh? Fíjense, si rotamos la placa, acá lo que vemos es un cráneo frente, ¿eh? Esa es la silla turca, ese es el seno efenoidal, ¿eh? Esta es la silla turca, este es el seno efenoidal. Lo que había pasado en este caso es que el técnico hizo el frente y el perfil en la misma placa. O sea, en vez de usar una placa para el frente y otra placa para el perfil, hizo dos exposiciones sobre la misma placa, simulando este desastre, esta tragedia, que en realidad son dos cráneos normales, frente y perfil superpuestos. Bueno, en mamografía no tenemos que cometer este error para generar imágenes monstruosas. O sea, la simple superposición de componente fibroglandular sobre componente fibroglandular muchísimas veces nos generan falsas imágenes. Y eso es lo que evitamos usando la tomosíntesis. ¿Qué generamos disminuyendo la superposición de componente glandular? Bueno, menos dudas diagnósticas, disminuyendo estudios innecesarios, dosis de radiación, costos para el sistema, ansiedad para la paciente. Aumenta la posibilidad de detectar lesiones sutiles, incrementa además la definición de bordes, o sea, lo que vemos lo vemos con mayor precisión, con mayor profundidad, mejorando la percepción, el análisis y la caracterización de cada hallazgo. La evidencia sobre la tomosíntesis y la cantidad de artículos que hay es tremenda. O sea, son muchísimos los artículos que han surgido y los dos principales beneficios que son, leyéndolo desde el punto de vista académico-científico, son, por un lado, un aumento de la detección de cáncer, fíjense el porcentaje, más 50, más 40, más 53, más 43, más 41, o sea, son números realmente importantes. Y por otro lado, disminuyendo la necesidad de exámenes adicionales, en un 17, 15, 37, 16 o 15%. O sea, el aumento de detección de cáncer no es nada despreciable, la disminución de exámenes adicionales para nada despreciable. Y fíjense en las series, esta es una serie con un N corto, 7.000, pero fíjense, 12.000, 24.000, 77.000 y en este artículo de Friedwell, una médica de Chicago, casi medio millón de pacientes. O sea que la evidencia científica es contundente. Vamos a ver algunos ejemplos. Estas son imágenes de tomosíntesis. Acá vemos una imagen en un plano más posterior y otra en un plano más anterior, justo en el corte que pasa. Este es el video donde vamos a ver dentro del compresor un nódulo irregular, otro nódulo irregular. Si volvemos atrás vemos un nódulo y otro nódulo. Hicimos una biopsia de ambos nódulos irregulares, una marcación prequirúrgica. Estos son los clips que dejamos en cada nódulo, un carcinoma ductal infiltrante multifocal. Obviamente tiene limitaciones como cualquier método. Por un lado, los artefactos por movimiento, ligados normalmente a imágenes densas como calcificaciones y elementos metálicos dentro de la mama. Estos han sido reducidos cada vez más con distintos software, con distintas evoluciones de los sistemas operativos. El comparar con estudios previos, cuando empezamos a hacer tomosíntesis, no tenemos una tomosíntesis del año anterior, entonces es como que va a ser nuestro primer estudio 3D y eso nos genera cierta limitación al principio, pero realmente los beneficios superan esa limitación. El tiempo de lectura, obviamente la tomosíntesis nos da mucha más información y nos lleva más tiempo evaluar toda esa información. Los costos, obviamente el equipamiento es caro, el consumo de tubo, entre comillas, también es mayor, los costos de cada práctica es mayor, la dosis para la paciente de radiación es mayor, pero está por debajo de los estándares
exigidos por las distintas sociedades científicas, y con la sintetizada ese problema no lo tenemos. Y una de las limitantes también es las imágenes para el derivante. ¿Qué quiere decir eso? La cantidad de información que yo tengo en la workstation y que yo analizo en mi centro es imposible de trasladársela con esa calidad diagnóstica al médico derivante. Y eso vamos a ver que es una limitación a la hora de que ellos y las pacientes valoren esta imagen. Acá vemos las dosis por modalidad mamográfica, una mamo convencional, casi 2 miligray, la mamografía computarizada CR 2.5, mamografía digital directa 1.4, el combo de imagen 2D más tomosíntesis 2.6, el límite superior es 3, así que estamos muy bien. El CView, que ya vamos a ver que es 1.4, excelente. Y como ya dije, el límite superior son los 3 miligray. Vemos una imagen de una mama no densa, una CRB, densidades fibroglandulares dispersas. No sé si a alguien le llama la atención algo. Yo les menciono esta imagen ahí, ¿eh? Que en condiciones normales esto sería un cero. Le sugeriríamos una ampliada y focalizada con compresión o una ecografía dirigida o los dos. Pero si vemos la tomosíntesis, fíjense en este sector como claramente corte a corte vamos a evaluar, ahí lo detuve, una imagen nodular irregular, espiculada, densidad media, guión alta. Ese estudio que era un cero en una mamografía convencional pasa a ser un 5 en una imagen de tomosíntesis. Acá vemos la otra incidencia, fíjense acá cómo se dibuja el nódulo irregular, ¿eh? Claramente una imagen de alta sospecha. Esa es la imagen detenida en el corte más representativo, eso es un BIRAT 5. Otro ejemplo, una mama no tan densa, esto es un ganglio intramamario, y fíjense cómo empieza a aparecer acá un nódulo irregular, espiculado, de muy alta sospecha. Se los paso de vuelta. Va a empezar a aparecer en este plano. Acá se empieza a dibujar, tiene como espículas que divergen, cinco principales. Acá está ampliado y focalizado. Esto fue la biopsia. Le hicimos una biopsia aspirativa con aguja de vacío, un Suros. Este es el clip. Prácticamente no quedó lesión. Un carcinoma ductal infiltrante a la biopsia. En este otro ejemplo, una mama más compleja, más densa, llena de nódulos. Y fíjense la tomosíntesis, cómo se dibujan muchos nódulos isodensos y cómo aparece una lesión espiculada en este plano. Ahí está la imagen detenida con algunas imágenes cálcicas, pero fíjense que esto en la imagen 2D es imperceptible. Fíjense que con suerte, si estamos muy inspirados, podemos llegar a deducir que a lo mejor acá hay alguna espícula, pero seguramente nos va a distraer la presencia de todos estos nódulos que eran cambios quísticos. Fíjense cómo pasamos de quizá un BIRAT 0, pero por estos nódulos para caracterizar por eco, a un BIRAT 5 por esta lesión claramente sospechosa. Y acá volvemos al ejemplo este, fíjense, esta es la imagen 2D que les mostré hace unos minutos, donde con suerte podemos llegar a reconocer esta espícula, pero en la vida misma, como acá podemos llegar a reconocer la lesión en el corte que pasa exactamente por el plano de la lesión. ¿Cuáles son las indicaciones de una imagen de tomosíntesis? Bueno, son exactamente iguales que la de la mamografía convencional. No deja de ser una mamografía, pero superior con una mejor tecnología, tanto para estudios bilaterales comunes como para técnicas con compresión o focalizada. Obviamente no podemos hacer ampliadas, porque por una distancia de foco-objeto. Y en pacientes con implantes, obviamente también se puede hacer, pero solamente hacemos la tomosíntesis en las incidencias de Eklund. Y es un estudio como que normalmente pasa de ser de screening a ser diagnóstico sin requerir muchísimas veces estudios adicionales. Hoy por hoy trabajamos con mamografía, ultrasonido, resonancia, pero ahora tenemos la mamografía con tomosíntesis, que no deja de ser ni nada más ni nada menos que una mejor mamografía. Es una evolución tecnológica y no sería una cuarta modalidad diagnóstica. ¿Qué relación tiene con la ecografía? Bueno, no la reemplaza, porque como vimos esos nódulos en el caso anterior, yo eso no voy a saber si es sólido quístico y voy a necesitar igualmente una ecografía. Pero en muchísimos casos en mama densa, cuando yo no sé qué puede haber por ahí escondido dando vuelta, no me va a hacer falta. Pero obviamente en este caso que aparenta haber un nódulo ahí, ¿eh? Ahí está la imagen de tomosíntesis, obviamente voy a tener que ir a hacer una ecografía para caracterizar ese nódulo como un nódulo sólido o como una estructura quística. ¿Qué es la mamografía sintetizada? Otro salto diagnóstico. Es una imagen creada a punto de partida de los slides de tomosíntesis. ¿Se acuerdan que vimos corte a corte cómo generábamos? Bueno, esos cortes
lo que van a hacer es generar una imagen a través de un software de computación que sería como una imagen pseudo 2D. O sea, en la imagen de tomosíntesis nosotros tenemos que hacer la imagen corte a corte y después un segundo disparo para obtener la imagen de tomosíntesis. Mientras que en la imagen sintetizada lo que hacemos es solamente la tomosíntesis y con los cortes individuales se genera una imagen denominada sintetizada o CView, dependiendo la marca o el fabricante, y eso va a ser una imagen sintetizada. Lo que hacemos con esto es disminuir la dosis de radiación para la paciente y menor tiempo de compresión, siendo mejor tolerado el estudio. ¿Cómo funciona? Bueno, ¿eh? Se realiza múltiples cortes. A partir de estos cortes se generan todavía más cortes a través de un sistema, un algoritmo, y de estos cortes se va a generar una imagen denominada sintetizada, que sería una imagen tipo 2D, pero a los fines prácticos con la misma información. Acá vemos cómo se reducen los tiempos y la dosis de una mamografía de tomosíntesis a una mamografía sintetizada. Acá vemos ejemplos, una misma paciente, esta es una imagen digital directa, este es el corte, un slice solamente, una rodaja de la mama en tomosíntesis 3D, y esta es la imagen sintetizada. Una de las ventajas que tiene la mama sintetizada es que las imágenes de distorsión arquitectural las reconoce con muchísima sensibilidad. Bueno, hay muchísimos artículos que concluyeron que las imágenes 2D sintetizadas va a disminuir la dosis de radiación en un 45% y que no existiría diferencias en cuanto a al rendimiento diagnóstico comparándolo con imágenes 2D. Acá vemos un ejemplo, una mamografía 2D digital directa, una mama densa, compleja. No sé si le llama la atención esta, asimetría, divergente. Probablemente le pondríamos un cero para hacer una ecografía dirigida, un estudio amplio y focalizado. Pero fíjense la mamografía sintetizada, cómo tiene la capacidad de mostrar en forma más precisa las espículas, lo distorsivo de la imagen nodular y cómo la diferencia del componente graso y el componente fibroandular asociado. Esto es un cero, esto es un 5. Acá vemos y comparamos la imagen 2D convencional con la sintetizada. Fíjense cuánto mejor vemos esta lesión especulada en el ejemplo de la sintetizada. Esto es lo mismo, pero en la imagen lateral. Imagen 2D, con suerte, inspirado, podemos llegar a decir que por ahí hay algo en ese sector. Imagen de mamografía sintetizada. Esta la biopsiamos, acá está en posición de punción en la ventana abierta y ahí está la lesión. Fue una biopsia obviamente positiva, pero un carcinoma uterino infiltrante. Ese es el clip post biopsia que le coloqué después de obtener las muestras, en el otro plano. Obviamente la inteligencia artificial va a ser incorporada a este tipo de estudios, mejorando la velocidad y la interpretación y la sensibilidad y la especificidad del método. Obviamente todo esto está en desarrollo y en fase fundamentalmente nuestro medio experimental, pero yo creo que en poco tiempo va a ser rutina. Obviamente, como les dije, las imágenes CView generan un poco de artefacto metálico en relación a las calcificaciones y las imágenes densas. Y tengan en cuenta una cosa práctica muy interesante, que a la hora de caracterizar microcalcificaciones, la técnica ampliada y focalizada sigue siendo relevante. En general, la sintetizada tiende a mostrar imágenes cálcicas un poquito más amorfas que puntiformes y puede llegar a generarnos una mayor sospecha si usamos solamente imágenes sintetizadas. Por eso conviene siempre hacer, nosotros lo que hacemos de rutina es una ampliada y focalizada para caracterizar morfológicamente la conspicuidad de las imágenes cálcicas y si le hacemos imágenes de tomosíntesis para ver si esas calcificaciones están asociadas o no a algún nódulo, alguna distorsión, si por alguna casualidad no están en relación a una estructura vascular de calcificación no habitual, etcétera, etcétera. ¿Eh? Fíjense cómo las calcificaciones en esta imagen 2D son mucho menos evidentes que en esta mamografía sintetizada. Vean la cantidad de grises, el rango dinámico que tiene esta imagen sintetizada con respecto a esta imagen 2D digital directa. O sea, esta no es una imagen mamográfica común, o sea, esto es algo digital directo. Pero fíjense cuánto más gris y cuánto más contraste tiene un estudio sintetizado con un 2D. Este es otro ejemplo. Fíjense la nitidez y hasta el mayor número de calcificaciones que tenemos en una imagen sintetizada comparando con una imagen 2D. Y bueno, antes hablamos de evolución tecnológica. Bueno, nosotros también evolucionamos la tecnología también. Esa es una imagen CR, una mamografía computarizada. ¿Ven algo que les llama la atención?
Bueno, esta paciente tuvimos la oportunidad, es un caso viejo, cuando empezamos a hacer mamografía sintetizada, de en la misma semana, esta paciente vino derivada de otro servicio con un nódulo sospechoso en la mama izquierda. En esta mamografía computarizada no le habían informado nada. Nosotros le hicimos una mamografía 2D y una con tomosíntesis porque estábamos recién aprendiendo a usar el método. ¿Ven algo que le llame la atención en esta incidencia crónica caudal derecha? Y esta es la imagen sintetizada del mismo día. Fíjense que en este plano, sector medio ligeramente externo y profundo, tiene una clara distorsión arquitectural, claramente reconocida en la sintetizada. Podríamos decir que acá en forma retrospectiva a lo mejor la vemos, pero totalmente pasa desapercibida en la mamografía computarizada. CR, DR, CView, tres herramientas distintas, tres sensibilidades totalmente diferentes. Misma semana los tres estudios. Ahí está la amplitud focalizada, ahí le hice una biopsia, en este caso resultó ser una cicatriz radiada. ¿Qué es el éxito simétrico? Bueno, la mamografía sintetizada y la tomosíntesis para nosotros los médicos radiólogos realmente es fantástica, pero es totalmente distinto al éxito que tiene para el derivante, para el ginecólogo y para las pacientes. Cuando empezamos a hacer mamografía digital directo, tanto los ginecólogos como los pacientes enseguida les encantaron porque esto suena poco serio, pero es real. La imagen de la digital directo era mucho más linda que la imagen analógica que hacíamos antes. Pero la imagen de tomosíntesis no es estéticamente linda, si se quiere, es como borrosa, como movida, al derivante no le gusta, a la paciente tampoco. Y otra de las cosas que pasa es que el costo es mayor, normalmente los sistemas de salud no lo suelen reconocer muchas veces. Como les dije, la imagen no es tan agradable. Y el valor de la workstation, o sea, el valor que realmente tiene la tomosíntesis, nosotros lo vemos cuando nos sentamos en la workstation dedicada a eso y vemos corte a corte y nos damos cuenta que un montón de imágenes que parecen sospechosas en 2D, yo siempre digo que la tomosíntesis es terapéutica. Nosotros barremos corte a corte y lo que parecía ser un problema lo curamos, entre comillas, con una imagen de tomosíntesis. Y ni la paciente y ni el ginecólogo se van a enterar nunca de que esa paciente, si no se hubiese hecho una tomosíntesis, hubiese salido con un cero y salió, sin embargo, con un 2. Entonces yo creo que es como injustamente no valorada ni reconocida por parte de los pacientes y de los ginecólogos porque no tienen la oportunidad de disfrutarla en cierto sentido como lo hacemos nosotros en el día a día. Bueno, para ir terminando, va a aumentar la detección de lesiones, va a disminuir estudios adicionales, va a generar una redistribución positiva de los BIRATs, aumentando los 1 y 2, disminuyendo los ceros, con un valor predictivo positivo de las biopsias superior, va a detectar más distorsiones y nódulos y vamos a disminuir la descripción de asimetrías, disminuyendo el número de BIRAT cero. Esto es un consenso que sacó EUSOBI, la Sociedad Europea de Imagen Mamaria, donde participaron un montón de referentes europeos. Y fíjense lo que decían eso ya hace 3 o 4 años, que debe emplearse mamografía digital sí o sí, no analógica y no mamografía computarizada. Obviamente esto en Latinoamérica hoy por hoy no pasa, pero vamos a ir a esto. O sea, es cuestión de tiempo. Podemos llegar antes, podemos llegar después, pero la tecnología y el adelanto tecnológico nos va a llevar a esto y que la tomosíntesis va camino a convertirse en la mamografía de rutina del futuro. Esto es un artículo del 2017 en Estados Unidos, fíjense la tomosíntesis. En el año 2005 los analógicos eran 94%. En el año 2016, ya estamos hablando de hace 10 años, pasaron del 94% al 2%. Y la mamografía digital directo del campo completo saltó del 6 al 77%. Y la tomosíntesis no existía y ya en el 2016 en Estados Unidos ocupaba el 21% del total de equipos. Obviamente esto hay que actualizarlo, pero fíjense cómo esto es dinámico y como les dije recién, es cuestión de tiempo. Lo que hoy parece ciencia ficción, a corto plazo va a ser rutina. Bueno, el impacto de la tomosíntesis 3D, mayor detección, menor número de recitas, disminución de dosis para la paciente con la mamografía sintetizada, menor tiempo de examen y compresión, menos molestias para la paciente, menos chance de artefacto por movimiento. El realce de la mamografía sintetizada va a mejorar la visibilidad de microcalcificaciones, pero recuerden la vigencia de la magnificación óptica, la amplitud focalizada, realza áreas de distorsión arquitectural y asimetrías, genera una redistribución positiva de los BIRAT, más 1, más 2, más 4 y menos cantidad de BIRAT 0, y obviamente en el futuro cada vez mayor utilización de inteligencia artificial, y ya hay algunos prototipos donde están haciendo mamografía con contraste, pero en vez de 2D, como vamos a ver en la próxima
conferencias, sino en tomosíntesis.